Estamos revisando la idea de educación en Paulo Freire. Paulo Freire es de origen brasileño, nace en 1921 y muere en 1997. Uno de los más influyentes educadores teóricos del saber del siglo XX. Promueve una educación humanista que integre al individuo en su realidad nacional. Define la educación como un proceso destinado no a la domesticación, sino a la liberación del individuo, a través del desarrollo de su conciencia crítica. Se revisa la pedagogía del oprimido en la concepción bancaria de la educación y la educación problematizadora. Erich Fromm plantea que mientras la vida se caracteriza por el crecimiento de una manera estructurada, funcional, el individuo necrófilo ama todo lo que no crece, todo lo que es mecánico. La persona necrófila se mueve por un deseo de convertir lo orgánico en inorgánico, de mirar la vida mecánicamente como si todas las personas vivientes fuesen objetos. Todos los procesos, sentimientos y pensamientos de vida se transforman en cosas. La memoria y no la experiencia. Tener y no ser es lo que cuenta. El individuo necrófilo puede realizarse con un objeto, una flor o una persona, únicamente si lo posee. En consecuencia, una amenaza a su posesión es una amenaza a él mismo. Si pierde la posesión, pierde el contacto con el mundo, ama el control y, en el acto de controlar, mata la vida. La opresión, sostiene Freire, que no es sino un control aplastador, es necrofilia. Se nutre del amor a la muerte y no del amor a la vida. La concepción bancaria que a ella sirve también lo es. En el momento en que se fundamenta sobre un concepto mecánico, estático, espacializado de la conciencia y en el cual transforma a los educandos en recipientes, en objetos, no puede esconder su marca necrofilia. No se deja mover por el ánimo de liberar el pensar mediante la acción. La educación liberadora, problematizadora, ya no puede ser el acto de depositar, de narrar, de transferir o de transmitir conocimientos y valores a los educandos, meros pacientes como lo hace la educación bancaria, sino ser un acto cognoscente, como situación nociológica en la cual el objeto cognoscible, en vez de ser el término del acto cognoscente de un sujeto, es el mediatizador de sujetos cognoscentes. Educador por un lado, educandos por otro. La educación problematizadora antepone, desde luego, la exigencia de la superación de la contradicción educar-educandos. Sin esta no es posible la relación dialógica, indispensable a la cognoscibilidad de los sujetos cognoscentes en torno del mismo objeto cognoscible. Con el fin de mantener la contradicción, la concepción bancaria niega la dialogicidad como esencia de la educación y se hace antidialógica. La educación problematizadora, a fin de realizar la superación, afirma la dialogicidad y se hace dialógica. Como tampoco sería posible realizarla al margen del diálogo, a través de este se opera la superación de la que resulta un nuevo término, no ya educador del educando, no ya educando del educador, sino educador educando con educando educador. De este modo, el educador ya no es solo el que educa, sino aquel que, en tanto que educa, es educado a través del diálogo con el educando, quien, al ser educado, también educa. Ahora ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan en comunión y el mundo es el mediador. Mediadores son los objetos cognoscibles que, en la práctica bancaria, pertenecen al educador, quien los describe o los deposita en los pasivos educandos. Mientras en la concepción bancaria, el educador va llenando a los educandos de falso saber, que son los contenidos impuestos, en la práctica problematizadora, los educandos van desarrollando su poder de captación y de comprensión del mundo que, en sus relaciones con él, se les presenta no ya como una realidad estática, sino como una realidad en transformación, en proceso. La educación bancaria es asistencial,
La educación problematizadora es crítica. La educación bancaria, en la medida en que sirve a la dominación, inhibe el acto creador y, aunque no puede matar la intencionalidad de la conciencia como un desprenderse hacia el mundo, la domestica, negando a los hombres en su vocación ontológica e histórica de humanizarse. La educación problematizadora, en la medida en que sirve a la liberación, se asienta en el acto creador y estimula la reflexión y la acción verdaderas de los hombres sobre la realidad. Responde a su vocación como seres que no pueden autenticarse al margen de la búsqueda y de la transformación creadora. La concepción y la práctica bancarias terminan por desconocer a los hombres como seres históricos, en tanto que la problematizadora parte precisamente del carácter histórico y de la historicidad de los hombres. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete.